Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy lunes 1 de junio, en el que las autoridades sanitarias a nivel federal han dicho sobre el regreso a la nueva normalidad en algunas regiones, en algunos municipios de nuestro país, pero no así en Morelos. En Morelos todavía nos han dicho que nos tenemos que esperar un poco más. Y pues bueno, ¿cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad? ¿Cómo es de que, qué consideraciones vamos a tomar en cuenta? Bueno, pues ahí lo tenemos, miren, el tema es cómo recuperar la libertad ante el COVID. Y está con nosotros el doctor Iván Martínez Dunker, a quien saludamos con mucho gusto en algún lugar de la ciudad de Cuernavaca. Doctor, ¿cómo estás? Hola, un gusto escucharte y un gusto estar aquí presentes para ti y todo tu auditorio. Doctor, la pregunta sería, oye, una gran porción de la gente hemos decidido acatar estas recomendaciones de las autoridades, quedarnos en casa y con todo lo que esto implica. A lo mejor para no para todos, pero para una buena mayoría, tenemos internet, tenemos televisión, tenemos cable, tenemos Netflix, tenemos tantos servicios y aún así nos sentimos aprisionados. ¿O por qué hablar de cómo recuperar la libertad? ¿A poco tan prisioneros nos sentimos, doctor? Pues mira, yo creo que el ser humano es un ser social y pues si bien muchos hemos tenido la oportunidad de estar en los núcleos familiares, lo cierto es que, bueno, pues somos de nuevo seres humanos y nos gusta disfrutar de otras cosas que están fuera de la casa, nos gusta ver el sol, nos gusta caminar, nos gusta divertirnos. Y yo creo que efectivamente, bueno, durante este tiempo, creo que una buena parte pues ha sido de poder estar en casa, de disfrutarlo, pero ciertamente, bueno, hay una preocupación creciente, sobre todo por la cuestión de trabajar, la cuestión también de pendientes que a veces hay fuera de la casa, no toda nuestra vida está dentro de la casa, hay negocios que están fuera de la casa, otras responsabilidades familiares, pendientes, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso que podemos ponerlo, acotarlo mucho, esa cuestión de responsabilidad, también hay una cuestión, pues, el de añorar la libertad de salir a caminar, de salir al cine, de salir por un helado, en fin, y es normal, ¿no? Es parte de nuestras actividades como seres humanos y bueno, tenemos que ser prudentes y tenemos que recuperar esos espacios que tenemos que asumirlo, ¿no? Los perdimos frente a esta amenaza del virus. Pero bueno, hay que cuidarse, los hemos perdido, pero se perdieron para cuidarnos, ¿no? Y para cuidarnos en casa. Como bien lo comentaste, no ha sido el caso de todos, muchos, y tenemos que agradecerles, bueno, han tenido que seguir trabajando en actividades esenciales, ¿no? Y nos damos cuenta cada vez que vamos al súper, pues hay gente que está haciendo eso posible y que pues no estemos muriéndonos de hambre y que haya muchas cosas pues básicas, ¿no? Que sigan funcionando para que muchos podamos estar en casa. Pero tenemos que agradecerles a ellos y claro, también tenemos que asumir que hay una parte de la población desafortunadamente que sin necesidad pues sigue estando en las calles y sigue exponiéndose, ¿no? Creo que cada vez menos, pero ciertamente esto tendrá que seguirse observando de distintas formas. Y bueno, pues yo creo que ahora en esta nueva etapa, ¿no? Que bien ya se ha marcado, estamos frente a una nueva etapa en donde la mayor parte del país está en este semáforo rojo y ahora tenemos que ir viendo conforme la curva, esperemos, vaya descendiendo y esto irá ocurriendo de distintas formas a lo largo del país, pues el semáforo irá cambiando, ¿no? Obviamente el ideal es el verde, pero en lo que eso ocurre tenemos que seguir tomando las mismas precauciones, los mismos cuidados y bueno, también el empezar a asumir distintas conductas en los espacios una vez que tengamos que salir. De nuevo, inicialmente serán por cuestiones de trabajo, ¿no? Conforme se va reactivando la economía y eso es algo importante que tenemos que entender.
porque alguien podrá decirse, bueno, ¿y por qué estamos saliendo ahorita cuando estamos todavía en el pico? Bueno, la realidad es que pues lo estamos haciendo porque al final hay que mantener el bienestar, y parte de mantener el bienestar significa mantenerla y proteger la economía del país. Y bueno, para eso hay que trabajar, ¿no? Y claro, nos podemos ponernos a discutir sobre el sistema económico, si eso está bien o no está bien, pero lo cierto es que pues también el gobierno, dentro de ese panorama que tiene, pues ha estado poniendo estas fechas, y mucho desde incluso cuando entramos a la cuarentena, que se preguntaban, ¿y por qué no lo empezamos antes? Bueno, pues era un tema también de balances entre bienestar y economía, entre salud y bienestar, ¿no? Entonces, pues no entramos, digamos, tiempo antes, porque había que mantener las actividades económicas. Hoy nos hemos resguardado mucho, la mayor parte por un tiempo, pero hay que salir a trabajar, porque al final pues tenemos que hacer esa economía vibrante de nuevo, reactivar distinto tipo de negocios, pero tenemos que hacerlo poco a poco para no tropezarnos, porque hay que entender que si bien este semáforo empieza en rojo en la mayor parte del país, salvo en Zacatecas, pero pues va a ir hacia el verde, esperemos, y todos vamos asumiendo responsabilidad, y lo que queremos es ir avanzando gradualmente hacia el verde, pero sobre todo no regresar, ¿no? Y eso hay que entenderlo, que aun cuando el número de casos de infectados y de muertos vaya reduciéndose, el virus está ahí. Tenemos que entender muy bien que esto para nada significa que hemos ganado la batalla, si así lo queremos ver, en contra del virus. El virus está ahí, simplemente nos cuidamos de él, pero si nos exponemos, el virus va a estar ahí, nos va a enfermar y vamos a seguir muriendo. Esto pues hasta no tener soluciones pues ya más drásticas, ¿no? A través de la ciencia y la tecnología, como es el tener vacunas o tener fármacos que permitan matar de mejor forma a este virus, particularmente para aquellos que se enferman de forma grave por esta infección, pero eso no está todavía a la mano. Entonces tenemos que entender que el virus sigue ahí, y la principal herramienta que ahorita seguimos teniendo es cuidarnos del virus y no exponernos a él. Esa es la realidad. Esperemos que eso cambie pronto, pero mientras eso no ocurra, tendremos que ir pues participando en la actividad económica, tanto como patrones, como empleados, también como consumidores, como clientes. Tendremos que irlo haciendo, es parte también de nuestra responsabilidad, pero siempre con una responsabilidad para nuestra salud, y creo que hay varias consideraciones que en los siguientes segmentos podríamos platicar. ¿Cómo recuperar la libertad ante el COVID? Es el tema de hoy que nos está desarrollando el doctor Iván Martínez Dunker aquí en Lunes de Carpe Diem, para estar siempre bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. En el Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrecemos lo último en tecnología: ultrasonido obstétrico 5D, electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea, ultrasonidos. Tenemos campañas permanentes con descuento y lo nuevo en servicios de rayos X digital, mastografía y ortopanto. Nuestros radiólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Por tu salud, visítanos en calle Narciso Mendoza, número 103, en el centro de Jojutla. Atención, recuerda que estamos en la fase 3 ante la contingencia del COVID-19. Por ello es obligatorio el uso de cubrebocas en todo el municipio de Tlaltizapán de Zapata. Por tu salud y la de tu familia, frenemos juntos el contagio del COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy lunes, pues está con nosotros el doctor Iván Martínez Dunker, quien nos presenta este tema: cómo recuperar la libertad ante el COVID. Doctor, pues una frase muy trillada, diría yo, pero esa es la que nos están vendiendo, que dice la nueva normalidad. Es decir,
la adquisición de nuevos hábitos, ver esta situación desde otra perspectiva, tener siempre el cuidado y vivir con algo que no estábamos acostumbrados, doctor. Así es, mira, yo creo que aquí el planteamiento que se está haciendo es finalmente el de tener una meta, ¿no? Que todos tengamos una meta de crear un nuevo espacio en donde nos podamos sentir seguros, ¿no? Y en forma de este semáforo, bueno, ahorita estamos en rojo, ciertamente no nos sentimos seguros, nos sentimos amenazados, expuestos, vulnerables. Y bueno, hay que ir avanzando finalmente para llegar a ese semáforo verde, ¿no? En donde, pues, si sobre todo permanece ya mucho tiempo, pues ya podamos dentro de ese nuevo espacio, esa nueva realidad en donde tendremos que ir viendo también cuál papel juega el virus en ese momento, qué herramientas tenemos para contender con la infección, pero que bueno, ya podamos disfrutar de la vida en plenitud, ¿no? Lo cierto es que ahorita pues estamos un poquito restringidos en opciones. Esto no significa que no podemos disfrutar de la vida en casa ni que podemos descubrir, ¿no?, nuevas cosas en este espacio. Espero que para muchos pues también esta cuarentena, este quedarse en casa, haya sido un espacio de aprendizaje. Yo creo que eso no tenemos que olvidarlo, y parte de lo que retomaría esta nueva normalidad es que de ese aprendizaje que hemos tenido, pues podamos justamente mantener aquellas buenas cosas que de otra forma no hubiéramos podido descubrir. En muchas ocasiones he mencionado que esta pandemia, pues no hay que verla solamente como una tragedia, ¿no? Ciertamente ha sido trágico, se ha llevado a muchas personas y ha afectado, ¿no? Pero también es una oportunidad de reflexionar, ¿no?, sobre nuestra sociedad, de reflexionar sobre nuestra familia, de cómo dedicamos tiempo a ese espacio interno, el sentirnos vulnerables, el sentirnos humanos, el sentirnos responsables con nuestro entorno, el saber que finalmente también las consecuencias del surgimiento de este virus tienen que ver también con esa depredación que el ser humano ha hecho de los ecosistemas. Entonces hay muchos aprendizajes y sería muy desafortunado que no los manteniéramos, que los perdiéramos y que simplemente regresáramos a ser las mismas personas que antes. Yo creo que hoy hay muchos aprendizajes, espero que así haya sido para muchos, y mantengamos esas buenas cosas ahora que retomemos actividades para finalmente transformar a nuestro país, a nuestro planeta, y poder ir sorteando obstáculos que seguramente seguiremos teniendo en el futuro. Oye, doctor, tú por tus estudios, por tu formación académica, has tenido que estar o has tenido la oportunidad de estar en otros países y ves la idiosincrasia, ves la cultura, a lo mejor no son tan expresivos, no se acercan tan físicamente como nosotros los mexicanos, que somos más cálidos, nos gusta abrazarnos, nos gusta besarnos. ¿Y por qué te digo esto? Significa que entonces ahora que regresemos tenemos que seguir guardando la distancia, tenemos que seguir usando el cubrebocas, tenemos que seguir lavándonos las manos constantemente. ¿Son hábitos que se quedan con nosotros ya de manera permanente? Así es, así lo tenemos que asumir. Mira, así como en las carreras de autos vemos que hay un semáforo, ¿no?, que pasa de rojo a verde, y en el momento en que se pone en verde y en el momento en que se pone en naranja se va acelerando y bueno, ¿no?, se desata una carrera. Ciertamente no tenemos que confundir este semáforo con ese tipo de semáforo. ¿Por qué lo digo? Tenemos que ser muy prudentes para que todos los cambios que se vayan dando en este semáforo hacia el color verde, pasando por el amarillo y el naranja, pues vayan siendo muy pensados, muy prudentes, ¿no?, manteniendo esa protección del virus. O sea, aun cuando pase de rojo a verde a través de amarillo y naranja, tenemos que entender que el virus puede estar ahí, que eso no significa que en nuestro entorno no puede haber una persona infectada y que nos pueda transmitir el virus. Sí puede ocurrir, y podemos estar incluso en el verde, y por una situación de tanto presencia de personas infectadas como falta
de mantener esas medidas de seguridad, de higiene, de sana distancia, podemos rápidamente regresar al rojo en una población. Por eso no hay que entender esto como una carrera. Lo que hay que entender es que queremos llegar al verde, pero con pasos seguros, muy certeros, y eso pues no significa solamente el mantener esa responsabilidad de esa desesperación que muchos podrán tener. No dudo que muchos estarán cómodos, estarán tranquilos y tampoco están desesperados por salir, pero bueno, muchos pueden tenerlo y es justo, ¿no? O sea, está bien que sintamos eso, pero lo que tenemos es no salir pues desbocados, ¿no? Y si hay espacios que se nos permiten utilizar, lo hagamos de nuevo, de forma prudente, de forma necesaria y tomando todas las medidas de seguridad que ya conocemos bien para evitar esa exposición al virus. Si no lo hacemos y en el momento en que pase, por ejemplo, de rojo a amarillo, a anaranjado, y de pronto no hacemos caso y pensamos que eso es simplemente ya puede salir y hacer lo que sea y no pasa nada y minimizar, nos vamos a equivocar mucho y uno de nosotros en una población puede causar que el semáforo vuelva a rojo y con ello pues no solamente el obligar a que las personas tengan que regresar a casa, sino también afectar gravemente la economía. Tenemos que entender que hoy ya hemos sufrido un golpe económico que vamos a estar resintiendo. El número de pobres en México va a aumentar por los efectos de esta pandemia. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Tenemos que ver qué hacer para volver a reducir la pobreza, que ha sido siempre una lucha de este país, pero el daño ya está hecho. Entonces, ahora que precisamente para contender contra la pobreza es reactivar la economía, tenemos que ser muy responsables para irla reactivando y no, al no tomar las medidas adecuadas, al no respetar las indicaciones que se vayan dando en cada uno de estos colores del semáforo, pues que volvamos a regresar todo al rojo y eso va a perjudicar muchísimo más todavía de lo que ya estamos cargando en términos económicos y por supuesto de bienestar. Amigos de Cadena Sur, el 20 de marzo el doctor Iván Martínez Donker grabó con nosotros un programa que se llamó ¿Qué es el coronavirus?, cuando apenas estábamos iniciando en esta aventura, en esta experiencia. Posteriormente grabamos un programa que se llamó Fase 3 y después. Y ahora pues ya estamos viviendo ese después del que nos está hablando el doctor Iván Martínez Donker, porque pues en algunas regiones de nuestro país, hoy 1 de junio, ya se están reincorporando a las actividades, no así aquí en Morelos, como decíamos, hay que esperar unas semanas más. Y él, pues hoy nos está hablando de cómo recuperar la libertad ante el COVID. Vamos a hacer otra pausa y regresamos enseguida. Amigos de Cadena Sur, ¿sabían ustedes que cuando un estudiante no va bien en la escuela, no necesariamente está relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a capacidades, en cuanto a habilidades y destrezas? Algo muy importante que incide en el buen aprovechamiento es la vista. ¿Cuántos alumnos, cuántos testimonios hay de pues estudiantes que van mal en la escuela, aún siendo inteligentes, teniendo la capacidad, les va mal? ¿Por qué? Pues porque no logran ver bien en el pizarrón, en la pantalla que se proyecta con la información, y pues esto afortunadamente tiene solución. Fíjense que aquí en Óptica Urbana, que está aquí en Nicolás Bravo 103, pues les garantizan que a través de un examen de la vista se podrá detectar cuál es el problema ahí con la visión de su hijo, de su hija. El error de refracción, estrabismo y la ambliopía, que son problemas así que muy comunes de visión, pero que afortunadamente pues se pueden tratar. Así es de que pues no espere más. Si usted detecta que su hijo
está teniendo este tipo de problemas, pues venga aquí a Nicolás Bravo 103, aquí en el centro de Jojutla, para que le hagan un examen completamente gratis. Llámeles aquí al 734-121-8549 y ayude a su hijo, ayude a su hija a ver mejor la vida. Amigos de Cadena Sur, hoy lunes de Carpe Diem, está con nosotros el doctor Iván Martínez Donker, quien nos está hablando de cómo recuperar la libertad ante el COVID. Doctor, tú eres médico militar, tienes el doctorado en ciencias, como experto de la salud. Doctor, estas cifras que nos sigue dando las autoridades sobre contagios, sobre decesos, ¿está el país como ya para salir en algunas regiones a reincorporarse? ¿No es demasiado aventurero hacerlo, doctor? Bueno, esto podría justamente sentirse por el hecho de que estamos en el pico de la pandemia, ¿no? Y que pues mucha gente piense, ¿por qué tenemos que salir ahora? Bueno, esto es responsabilidad, por supuesto, del gobierno federal, así definirlo, ¿no? No quiere decir que ya mañana vamos a empezar. Esto es un preparativo que en este pico, que ahora iremos de bajada, así se prevé, pues podamos ir lo antes posible saliendo a reactivar la economía. Entonces, esto es responsabilidad del gobierno definirlo así en las fechas y en los datos que tienen. Esto responde pues a una necesidad precisamente de no afectar la economía más. Si ustedes me dicen, oye, de salud lo mejor sería mantenerse en casa, pues sí, podría decir que sí, o sea, la mejor protección es quedarse en casa. El tema es que tarde o temprano, pues si fuera de la casa ya no hay nada y todo está colapsado, pues entonces se va a ver afectado nuestro bienestar. Entonces, en este balance entre bienestar y salud, pues ahora el gobierno está señalando que pronto y de forma gradual, y creo que se está haciendo de forma responsable y corresponsable, y eso es algo de lo que tenemos que platicar, no solamente es responsabilidad del gobierno, el que conforme estos semáforos vayan cambiando y que van cambiando, pues obviamente bajo datos técnicos que van indicando la posibilidad de hacer esto con cierta seguridad, pues que lo hagamos de forma responsable y que pues esté fortaleciendo la economía sin poner en riesgo nuestra salud. Pero bueno, para ello hay distintos actores, ¿no? Y bueno, simplemente sí quiero reforzar el tema de los datos. Sabemos que hay un subregistro, que los datos no son los datos más reales, pero esto no significa que se esté particularmente mintiendo. Lo que significa, bueno, es que la forma en que se están recolectando puede haber ciertos errores y esto realmente tiene una tendencia a que los números sean un poco menores de lo que seguramente son. Sin embargo, pues creemos cercanos a la realidad que estamos sufriendo y de aquí también pues será muy importante que estos datos no solamente se sigan recuperando de forma realmente certera y científica, sino que también muy responsablemente las autoridades estatales pues tomen las decisiones adecuadas en torno al cambio del semáforo. Es importante considerar en esta corresponsabilidad que inicialmente el gobierno federal pues ha asumido un gran liderazgo en esta etapa, sin embargo ya lo ha manifestado que ahora serán las autoridades estatales las que empiecen a tener pues mayor influencia en los cambios de semáforo, siempre basados en los datos técnicos, pero pues ahora tendremos que mantener esa exigencia, así como se hizo al gobierno federal y pues ahora más en los gobiernos estatales, a que aquellos cambios en los semáforos sí respondan a los datos que así han sido estipulados y que no se estén ni maquillando cifras ni poniendo en riesgo la salud de las personas por hacer dinero, ¿no? Que finalmente es la parte de reactivar la economía. Y creo que eso está claramente estipulado en el acuerdo del 29 de mayo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto a toda esta nueva etapa y que los principios rectores justamente es privilegiar la salud y la vida, es decir, la salud y la vida siempre tiene que estar por encima
cuenta de todas las decisiones que se están tomando. Y en ese sentido, pues ahora no solamente hay una responsabilidad de la ciudadanía y de las autoridades, pero ahora al empezar a recuperar pues nuevos espacios laborales, que de eso se trata esta reactivación económica, cada vez tener más negocios de distinta naturaleza abiertos, pues que ahora también hay una responsabilidad de patrones, de empleados y de consumidores, ¿no? Entonces, si bien conocemos las medidas que hemos ahora asumido como habitantes, como ciudadanos en nuestras casas, ahora se tienen que implementar y eso ya hay indicaciones que pues se tienen que acatar desde estos nuevos espacios laborales, empresas, negocios, de protocolos, ¿no? De seguridad laboral y de salud para proteger pues precisamente no solamente la salud de los empleados, sino también de quienes se acercan a esos negocios. Y en ese sentido, bueno, hay un proceso que ya se ha ido estipulado, en donde pues los negocios tienen que checar varias obligaciones, por ejemplo, asistencia escalonada, cierto porcentaje de empleados que esté en cierto momento, y muchas otras indicaciones que tienen que ver con generar espacios laborales adecuados, ¿no? Y entonces ahora como patrones tenemos ese liderazgo de tener que cuidar siempre y velar por nuestros empleados, y lo he comentado, si por ejemplo tienes empleados que no es necesario que vayan al trabajo y han estado haciendo bien su trabajo en casa, bueno, o sea, ¿para qué los quieres regresar al trabajo? Que se queden en casa, no hay necesidad, es lo que decía, si aprendimos una nueva forma de trabajar y eso protege a la gente a hacerlo, si tenemos mamás que pues tienen que seguir trabajando en casa porque tienen las obligaciones con sus hijos, pues tener esa sensibilidad y no asumir una cuestión de pues así son las cosas y no me importa pues por lo que tú estás pasando. Tenemos que ser muy sensibles y como empleados también tenemos que exigir y también acatar las instrucciones en nuestros trabajos, porque es parte de protegernos no solamente nosotros mismos, sino a nuestro entorno laboral y también pues a los clientes que están llegando, ¿no? Entonces hay toda una serie de medidas que tendremos que ir acatando en distinto número de negocios que conforme avancemos al verde se irán incrementando, pero las medidas son, yo creo que las medidas de higiene, de distanciamiento que hemos asumido y el ser disciplinados para aprender estos nuevos protocolos en cada uno de nuestros trabajos, tanto como empleados, como patrones, como clientes, y el asumirlos, ¿no? Entonces es una etapa de mucha disciplina que tendremos que asumir, pero si asumimos esa disciplina y somos mesurados y prudentes, pues cada vez tendremos más espacio y obviamente la meta es llegar a ese verde donde pues las cosas sean ya el de una plena libertad, pero para eso tenemos que entender que se necesita un gran aprendizaje que ya hemos tenido en la cuarentena y por supuesto un aprendizaje de disciplina y que vamos a tener a lo largo de este trabajo. Es muy importante también el que haya planes en cada uno de los negocios para que si hay movimientos de anaranjado a rojo otra vez, por ejemplo, es decir, que por alguna razón haya un brote otra vez de infección en la población, bueno, haya esquemas de negocios que no colapsen el negocio y que de alguna forma pues se pueda subsistir. De nuevo, lo importante es llegar al verde, pero hay que entender que es posible que pueda haber algún retorno a un color de mayor gravedad y para eso los negocios también tienen que transformarse y aprender cómo manejar esos planes de contingencia durante este periodo. Doctor, Cadena Sur Multimedios y la producción de Carpe Diem, Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez Torres, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, te damos las gracias por esta disponibilidad, por estar ahí, por guiarnos, por darnos toda esta información que debemos de tomar en cuenta y pues agradecerte una vez más que estés con nosotros y que lo sigas haciendo en emisiones posteriores, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto, un saludo para todo el sur de nuestro estado y a la bonita gente de por allá. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.